que lo tergiversaron de tal manera que parecía que el gobierno estaba recibiendo el apoyo de UNASUR. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nos permite aclarar algunas cosas. Los que han trabajado en el ámbito multilateral saben que cuando se trata de este tipo de comunicados, son negociaciones que suponen la presentación de proyectos de comunicado. Normalmente en el ámbito multilateral, y yo vengo de allí, yo estuve en Nueva York en algún tiempo, y a veces las versiones de los comunicados pueden ser 20, 30, 40, 50 versiones, dependiendo del volumen de países y dependiendo de los acuerdos o no que se hayan alcanzado. Aprovecho para decir que el gobierno bolivariano de Venezuela, en su página web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, hizo la aclaración de que hubo un error humano en la lectura del comunicado. No hay, y interpreto de tu pregunta, no hay intención directa, digamos, de cambiar un comunicado, porque obviamente, en primer lugar, ningún país estaría en la capacidad de hacerlo, porque quedaría primero muy mal con todos los demás países con los que se está negociando, ¿no? Lo que ha ocurrido es lo que te estoy diciendo: se leyó una versión de un comunicado que no era la definitiva, y ya está en nuestra página web de la Cancillería puesta esta aclaratoria. Muy bien. ¿Cómo se llega a esta situación en Venezuela? Porque obviamente lo que nos han dicho desde ayer los protagonistas de la oposición es que la gente sale a las calles, los estudiantes salen a las calles cansados de una situación económica de lo más triste, donde no hay, y en el extremo, ni siquiera papel higiénico, no hay alimentos, los comercios están cerrados porque no tienen que vender, el papel para los periódicos pues no existe casi, se dice que con la idea de que justamente no hayan periódicos. En fin, es una situación económica desastrosa de parte del gobierno y una situación represiva también demasiado dura, con elementos paramilitares, lo decía el domingo aquí el congresista Bugatás, gente que fue armada por el presidente Chávez como milicias para evitar cualquier intento de invasión norteamericana, pero que ahora está en las calles apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se llega a esto, señor embajador? Bueno, en primer lugar, lamento contradecir a Daniela Bugatá, a quien conozco y respeto, y les mando un saludo por acá, pero el presidente Chávez no armó milicias paramilitares ni nada por el estilo. El presidente Chávez siempre dijo, y lo reiteró hace poco el presidente Nicolás Maduro, que cualquier grupo que pretenda utilizar los símbolos de la revolución bolivariana y utilizar armas de fuego para cumplir con sus objetivos, tiene el rechazo absoluto del gobierno nacional, el repudio, y se les aplicará la ley. Eso lo Pero digo. nosotros hemos visto los videos de las motos que disparaban y asesinaban incluso estudiantes. Vimos a un estudiante caer de balas de justamente esta gente en las motos. ¿Quiénes eran entonces? Bueno, hay que mirar con detenimiento el tema de los videos. Ahorita hay una guerra de información y de desinformación, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Yo lo he dicho ya en otros medios. Hay videos que se presentan que no tienen fuente, que no tienen fecha, que no tienen hora, que no tienen lugar. Uno, la verdad, no sabe si esos videos fueron hechos en Venezuela o no. Y por esa razón hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Lo que te puedo decir es lo siguiente: la fuerza pública venezolana no utiliza armas de guerra en situaciones de protesta, utiliza equipos antimotines con balas de goma y con gases lacrimógenos. Inicialmente se ha dicho que la fuerza pública reprimió y asesinó a los 3 personas que han fallecido en las protestas del 12 de febrero. Eso todavía no se ha determinado porque hay una investigación de la Fiscalía General de la República con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que son los que van a determinar. Perfecto. ¿Y entonces por qué se culpa a Nicolás? ¿Por qué se culpa a Leopoldo López? ¿Se culpa de? De asesinato de los 3. Le explico. El día 12 de febrero, una marcha estudiantil, un grupo de estudiantes decidió salir a las calles, liderado por Leopoldo López. Dentro de ese grupo, y reitero esto que lo he dicho en varias oportunidades, no son todos los estudiantes, no es toda la oposición, un grupo pequeño, minoritario, bien entrenado, bien financiado, lo ha dicho el presidente Maduro, ejercieron acciones de violencia y pretendieron arrastrar una marcha que era pacífica y conducirla a un acto insurreccional. Cuando eran las 3 de la tarde,
del día 12 de febrero, la situación en el país estaba tranquila. El señor Leopoldo López declara, se retira y allí se comienzan los hechos violentos de grupos que comenzaron a caerle a piedra al Ministerio Público, quemaron unidades policiales, etcétera. Ahí la fuerza pública tuvo que intervenir porque había una violación del orden público. ¿Por qué se acusa al señor Leopoldo López? Porque él ha hecho llamados reiterados a la desobediencia del gobierno, a llamar a salir el gobierno antes del periodo constitucional por las vías no pacíficas. Por ahí yo tengo un video que te puedo hacer llegar donde él habla de convocar a los estudiantes a organizarse y por la vía no pacífica salir del gobierno. Muy bien, pero no me ha contestado usted todavía cómo se llega a esta situación de crisis económica, de crisis moral en Venezuela. Bueno, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Venezuela tiene 335 municipios. En este momento hay problemas en más o menos 6 o 7 municipios del país, en menos del 10% del país, y no es que hay una protesta generalizada como se ha pretendido presentar en los medios de comunicación. El día 12 de febrero hubo una marcha, vamos a llamarla importante. Ahora, el día 13, 14, 15 y 16, eso no ocurrió en Venezuela. Lo que hubo fue lo que nosotros denominamos las guarimbas. En municipios, voy a utilizar paralelismo con Lima para que me entienda la gente, municipios como San Isidro, Miraflores, Surco y La Molina, donde viven personas de clase media, media alta, allí se han ocurrido estos bloqueos de calle, incendio de basura, destrucción de la propiedad pública. En municipios como San Juan del Lurigancho, Independencia, Coma, Villa El Salvador, eso no está ocurriendo. Entonces llama la atención que justamente en los municipios Chacao, Baruta y Sucre, cuyos alcaldes son de oposición, cercanos al señor Leopoldo López, es precisamente donde están ocurriendo las llamadas guarimbas. Eso llama mucho la atención porque esos municipios, esos alcaldes tienen policía. ¿Por qué no actúan contra estos señores? ¿Será que tienen algún compromiso en este plan de guarimbas? No lo sabemos. En todo caso, te repito, la situación en el país no es la que se ha presentado sucesivamente en los medios de comunicación, tanto en el Perú como fuera del Perú, de un caos generalizado. Eso es falso. Pero sí es de una situación crítica económica, de escasez de alimentos, de escasez de todo tipo de útiles, de escasez de artículos de primera necesidad. Eso no se puede negar. Te lo puedo explicar. ¿Puedo enseñar algo aquí rapidito? Sí. A esta cámara. Sí. Yo le recomiendo a los peruanos que se lean este libro y lo busquen, ¿no? Los documentos secretos de la ITT. Este fue el plan que aplicó la CIA. Esto está documentado. Aplicó la CIA y el gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Aquí se habla en este libro de compra de periodistas, de compra de periódicos. El Mercurio de Chile estuvo involucrado en el derrocamiento de Salvador Allende. Hubo un plan para generar desabastecimiento y generar malestar en la población. Es decir, el mismo formato que tú lees aquí, en Venezuela está ocurriendo y lo ha denunciado el presidente Maduro, la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en estos asuntos. Te digo más, 40% de los alimentos que se producen en Venezuela están saliendo de contrabando a Colombia. 40%. Esa información seguramente ustedes no la conocen. Otra cosa que te digo, la CONFIEP venezolana, que se llama Fede Cámaras, que es vamos a llamar el gremio de los empresarios, que estuvo comprometido en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002. Ustedes recordarán que el presidente de facto fue el presidente de la CONFIEP venezolana. Bueno, ese grupo tiene perfectos nexos con los que están promoviendo el derrocamiento en este momento del presidente Nicolás Maduro. Hemos encontrado importantes toneladas de alimentos acaparadas por gremios de empresarios. Entonces hay que preguntarse bien si el problema de escasez es un problema inducido, es un problema de producción o tiene algo que ver con esto que te acabo de enseñar acá. ¿Usted no admite que este problema económico y la crisis, que no es un problema coyuntural, es una crisis completa que atraviesa el gobierno, el país de Venezuela, usted no admite que es por culpa de las malas políticas económicas implementadas desde el gobierno de Hugo Chávez y profundizadas por Nicolás Maduro? Te repito, y te pongo un ejemplo. O sea, ¿usted me dice que este es un tema solamente de especuladores? Bueno, eso es un tema central en este asunto, pero te voy a explicar con algo. La cantidad de millones que ha tenido un gobierno como el de Venezuela. ¿Me permites que te explique? Sí.
termino la pregunta nada más. ¿Puede tener una crisis como esta solamente por acción de los especuladores? Te pongo un ejemplo. Ustedes han hablado o han escuchado el tema de la inflación en Venezuela, ¿no? Antes del gobierno del presidente Chávez, 2 gobiernos, 3 gobiernos anteriores, el promedio de inflación en el país fue más o menos el 55%, el promedio. Durante el gobierno del presidente Chávez, el promedio de inflación fue del 22%. Solamente luego de fallecido el presidente Chávez, asume el presidente Maduro, en este último año ha habido un disparo de la inflación al 56%. Una inflación que a todas luces no obedece a una razón económica natural, obedece a efectos perturbadores sobre la economía. Y te digo otra cosa que tampoco los peruanos saben. En Venezuela, por ley, el salario mínimo tiene que estar por encima de la inflación. Si la inflación es de 10%, el salario mínimo en aumento debe ir al menos al 11%. El año pasado, que la inflación se disparó de esta manera artificial, el salario mínimo fue aumentado casi en 60%. Esto garantiza que las personas que menos ganan tienen la capacidad de comprar la cesta básica. De tal manera que eso que se dice que en Venezuela pasa hambre el pueblo, eso es absolutamente falso. ¿No pasa hambre? El pueblo no pasa hambre y te explico por qué. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, reconoció hace poco que Venezuela era uno de los pocos países que había avanzado en la reducción del hambre en el país. En Venezuela se consumía en el año 98 14 kilos de carne por persona por año. En el año 2013, el año pasado, 45 kilos de carne por persona por año. En el año 98 se consumían 60 litros de leche por persona por año y el año pasado 130 litros de leche por persona por año. Pero si lo que dicen los venezolanos un dato más es que para que lo conozcan los peruanos. No hay leche, no hay carne, no hay azúcar, no tienen nada. No hay que comprar. Mira, ningún país donde el pueblo esté pasando hambre se sostendría ni 48 horas. El gobierno bolivariano ha tenido una importante política pública en la producción, distribución y comercialización de mercados populares que son del Estado. Anteriormente el sistema alimentario del país estaba en manos privadas. Hoy día hay más o menos un equilibrio de 50-50. Señor embajador, vamos a hacer una pausa, pero lo que usted me dice me sorprende. Y también le puedo contestar. Es fácil tener a la población, digamos, a las masas populares tranquilas cuando se les regala dinero, se les regala el combustible o cuando hay una política represiva muy dura. El presidente Maduro ha dicho que si quieren sacarlo del poder tendrán que revocarlo, pero en esa revocatoria tendrá cada uno de los que firme la revocatoria que poner su huella digital, su nombre y su foto para identificarlos. Imagínese usted, con esas amenazas, ¿quién se anima a levantarse? Vamos a una pausa, señor embajador. Ahorita te lo explico con mucho gusto. Perfecto. Y de paso también le pregunto lo de Colombia, ¿no es cierto? Que ha sido muy duro el presidente Maduro con el presidente Santos y un poco lo que ha pedido Alejandro Toledo, casi que se aísle a Venezuela. Regresamos.